y la gracia. Saben, yo quiero hablarles de este tema acerca del pecado y de la gracia, y para ello he tomado como referencia lo que me dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, del verso 1 en adelante. Tenemos que reconocer entonces lo que el libro de Crónicas le habla al pueblo de Dios. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová, ojo con esto, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Pero sigue diciendo: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Mire esto tan maravilloso. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, mire esto tan hermoso, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Tome en cuenta esta palabra, por favor. Cobró ánimo y quitó, ahí está, esa es la clave, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y el versículo 13 dice que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Muy bien, hasta ahí vamos a leer. Qué tremenda palabra esta. Este es un mensaje maravilloso. Mire que nos habla del pecado y de la gracia. Un mensaje maravilloso. Y yo estoy hablándoles de esa gracia que Dios tuvo con aquella gente del antiguo pacto, con aquella gente del Antiguo Testamento. ¿Cómo será de aquí en adelante? ¿Y cómo será en el tiempo de la cruz hacia este tiempo? Si en aquel tiempo Dios fue misericordioso y les mostró su gracia, ¿cómo será en nuestro tiempo? Así que entonces aquí yo encuentro lo primero, un mensaje maravilloso. Él dice, verso 1 y 2, el Señor está con vosotros, aleluya. Pero en el versículo 2 él condiciona, él dice que la condición para el cumplimiento de esa promesa, la condición para que Dios esté contigo, es claro, es clave. Tú no puedes pretender que Dios esté contigo si tú quieres perseverar haciendo lo malo, si tú quieres perseverar pecando, si tú quieres perseverar haciendo lo que a ti te parece. Aquí, en número 2, había un estado tremendo. El versículo 3 me dice que había un estado desconsolador y sin gracia. Israel, el pueblo de Israel, estaba sin Dios, sin sacerdote, quiere decir sin pastor, sin guía, sin dirección, pero además estaba sin ley, o sea que no había palabra para ellos. Imagínense, sin Dios, sin la palabra y sin quien los guiara enseñándoles. Era algo terrible. ¿Cómo está el pecador de hoy en día? El pecador de hoy en día está en un estado peor que lo que estaba la nación de Israel. Primero, el pecador, según el libro de Efesios capítulo 2, verso 12, está
sin Dios y sin Cristo. El pecador, sin Dios y sin Cristo. Esto es lo más tremendo, porque no puedes tener a Dios si no tienes a Cristo. Necesitas tener a Cristo y reconocerlo como tu Señor y Salvador para que puedas tener al Padre, para que puedas tener a Dios en tu corazón. Por eso en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que lo primero que el ser humano hoy, y esto es para que tú, mi hermano, puedas enseñarlo y para que tú lo puedas vivir, para que tú lo interiorices y para que tú puedas también exteriorizarlo a otros. Pero mira esto, lo primero, estaban sin Dios y sin Cristo, pero también el libro de Efesios capítulo 4 versículo 18 me muestra que además de estar sin Dios y sin Cristo, estaban sin luz. El verso 18 dice, teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. No había luz a sus vidas. Quiere decir, no había cómo continuar. No saber hacia dónde ir. Estás estancado, no sabes qué hacer, las puertas se cerraron, las oportunidades ya no están. Ese es un momento terrible en tu vida. Todo se detiene, todo se frena, todo se acaba. Pareciera que ya no hay a dónde ir y ya no hay nada que hacer, no hay luz. Así que entonces, ¿cómo se encuentra el ser humano hoy en medio de su pecado? Sin Dios, sin Cristo y sin luz. No saben qué hacer. Pero también, ¿qué ocurre con el ser humano en este tiempo? El primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 12, me habla de algo terrible. Dice que el ser humano sin Cristo no tiene vida. Por eso mucha gente dice, yo quiero morirme ya. Yo prefiero morirme, porque no tienen vida. En su interior no sienten vida. Ellos no están viviendo. El primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 12, es maravilloso la palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estamos hablando de la vida eterna, pero es que la vida eterna se refleja en tu vida actual. La vida eterna y el saber y el tener un lugar en el reino de Dios se manifiesta en tu vida hoy. Son señales evidentes, tiene que ser señales evidentes, porque Dios se muestra en tu vida, porque Dios fluye a través de tu vida y tú eres la expresión de la gloria de Dios, la expresión de la gracia de Dios a través de tu propia vida. Así que, ¿qué pasa con el hombre que no tiene a Cristo, que no conoce al Señor y que no lo ha recibido como su Salvador personal? ¿Qué pasa con aquel que le gusta perseverar y perseverar en el pecado? Primero, no tiene a Dios, no tiene a Cristo, no tiene luz, no tiene guía, y terrible, no tiene vida eterna, y por eso quiere morirse hoy. Y dice, yo no quiero vivir. Mucho cuidado con la depresión, con la tristeza, con el dolor, que te quiere hacer sentir que ya no hay nada que hacer y que valdría la pena morir. Ojo con eso. También se llama cobardía. Pero además, el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 57, versículo 21, manifiesta algo terrible. Dice que el pueblo estaba sin paz. Si hay algo que hoy necesita el ser humano es paz. Mira lo que está ocurriendo con nuestra nación. Mira cuántos años de guerra y cuánto tiempo buscando la paz. Pero mientras se busca la paz hay pleito, hay guerra, hay contienda. El profeta Isaías dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El pecador nunca tendrá paz. Tú y tu pecado estarán sin paz. No hay paz para el pecador. Así que mira, todo esto es tremendo. Esto es terrible. ¿Cómo se encontraba la nación de Israel? Se encontraban sin Dios, se encontraban sin Cristo, se encontraban sin luz, sin vida y sin paz. Y así se encuentra el ser humano en este tiempo. Ahora, esto es el pecado. Y esto es lo que ha vivido por historia y hasta el día de hoy el pecador. Y así se encuentra. Pero hay algo maravilloso, hay algo glorioso, un gran acontecimiento. Me regreso a segundo libro de Crónicas, capítulo 15, en el versículo 4. Hay un gran acontecimiento, poderoso acontecimiento. Dice, buscaron y hallaron a Dios.
El que halla, el que busca a Dios lo halla. El que toca a su puerta, Dios le abre. Pero cuando en su tribulación, yo no sé qué tribulación vivas, y yo no sé cómo te encuentres, la tribulación, estancamiento, el pecado que no te deja, que por más que quieres el pecado te lleva, te arrastra, escasez, ruina, miseria, tristeza, pleito familiar, se acabó todo. Yo no sé cuál sea tu tribulación, pero la Biblia dice, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Maravilloso. Cuando tú buscas a Dios, Él aparece. Él siempre está ahí. Tú no lo ves porque no lo buscas, pero cuando lo ves, hallas a Dios. Este es el encuentro poderoso. Y a partir de aquí comienza la gracia. A partir de ahí, cuando encuentras al Señor, ese gran acontecimiento trae a tu vida la gracia. El pastor John nos decía hace un momento y hablaba del hijo pródigo. Efectivamente, sabes, Israel y la nación de Israel se asemeja al hijo pródigo que vuelve al Señor. El verso 5 y 6 nos lo muestra. Se asemeja al hijo pródigo que vuelve al Señor. Pero hay algo maravilloso también que puedo notar en el capítulo 7, y es que la promesa de Dios trae grandes bendiciones. Cuando tú hallas a Dios, Dios te promete grandes bendiciones. Aleluya. Esa es su gracia. Todas las promesas y todas las bendiciones de Dios se juntarán para tu vida una vez hallas al Señor. Buscaron a Dios y lo hallaron. Para hallar al Señor solo necesitas buscarlo con sinceridad, con humildad, con disposición de tu corazón. Lo hallarás y serás bendecido. Lo hallarás y serás victorioso. Por eso es tan importante buscar a Dios. Hay necesidad de buscarlo, reconociendo cuánto lo necesitamos en todo lo que hacemos y reconociendo cuánto lo necesitamos cada vez que en nuestro corazón nos atropella la tribulación. La nación de Israel se encontraba en tribulación, pero buscaron al Señor y lo hallaron. Y cuando tú buscas a Dios y lo hallas, entonces Él te promete grandes bendiciones. Te promete, oh maravilloso, tú necesitas apropiarte de la promesa de Dios, porque Él te dice que grandes bendiciones vienen a tu vida. Pero luego el versículo 8 de este segundo libro de Crónicas, capítulo 15, me manifiesta algo maravilloso, algo glorioso. Y quiero que lea conmigo ese versículo 8, segundo de Crónicas, capítulo 15, verso 8. Mire esto, quiero que lo lea. Cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, hago un paréntesis pequeño, nunca menosprecies las profecías. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un varón, un siervo de Dios, tendrá una palabra para ti, soltará una palabra profética. Ponle mucha atención porque tal vez sea la dirección que estabas esperando. Cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, aquí está, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico. Te voy a mostrar tres cosas maravillosas aquí en este versículo. Primera, cobró ánimo, significa se levantó. Déjame ver el versículo. Se levantó, se fortaleció, se pudo, dice, cobró ánimo, quiere decir volvió la vida, volvió el ánimo, quiere decir el alma tuvo vida dentro de él. Cobró ánimo, número uno. Y luego dice, quitó los ídolos, todos los ídolos de su corazón. Ah, eso es importante, arrancar los ídolos de tu corazón, arrancar lo malo de tu corazón, sacar orgullo, altivez, las cosas tuyas, lo que a ti te gusta, tienes que arrancarlo, tienes que sacarlo, porque solamente cuando lo hagas, entonces esa será una señal evidente de que Dios está contigo. La señal más importante que puede tener un ser humano para mostrar que Dios está en su vida es quitar todo ídolo de su corazón, todo ídolo de su vida, todo ídolo de su entorno. Quiere decir, no tolera lo malo y no tolera el pecado. Y lo tercero que veo en el versículo 8 es, reparó el altar de Jehová. Como hoy en día no tienes un altar para reparar, tienes que reparar el altar de tu corazón, porque es ahí donde Dios viene a morar.
y es ahí donde Dios viene a habitar. Entonces repararás el altar de tu corazón y esto significa, aleluya, algo maravilloso, que tu corazón estará dispuesto para que Él ocupe ese trono, para que Él esté ahí y para que Él sea lo más importante en tu vida, porque ya no hay ídolos, porque ya no hay aquellas cosas que te gustan, aquellas cosas que te llamaban la atención. Eso ya no existe, eso ya no está, eso ahora se fue, y como ahora se fue, ya no aparece, ya no está en tu vida, y como ya no está en tu vida, habrá una reparación total. Maravilloso este versículo 8. Entonces, señales y marcas de un avivamiento, cambios en tu vida. Aleluya. Señales de un avivamiento. Hoy en día la gente habla de avivamiento. Oh, estoy en avivamiento. Oh, voy en avivamiento. Los avivamientos tienen una marca, una señal definitiva. Y la primera de esas marcas es que tienes vida, recuperas el ánimo. Número uno. Lo segundo, quitas los ídolos. Y lo tercero, reparas el altar de tu corazón. Ahí habita Dios, ahí habita el Señor, y ahí hay fuego, ahí hay vida, ahí hay victoria. Eso es importante. Ahora, finalmente, además de las marcas y señales de un avivamiento y de una victoria poderosa, se levantará un grupo poderoso. Y eso fue lo que ocurrió en el verso 9 y el versículo 10. Mira esto, mira lo que dice el segundo libro de Crónicas. Reunió después a todo Benjamín y a todo Judá, y con ellos los forasteros de Efraín, Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Es que cuando Dios está contigo, eres como miel, ¿sabes? Todo el mundo quiere degustar, todo el mundo quiere pegarse, porque lo bueno está en ti. Eres un buen árbol, un árbol frondoso, un árbol que da buenos frutos. ¿Quién no quiere estar bajo esa cobertura? Así que, oh, qué glorioso estar bajo la cobertura de ese buen árbol. Viene y desciende sobre tu vida la bendición, lo lindo, lo hermoso y maravilloso de Dios. Sabes, aquí se armó un poderoso grupo de victoria, un grupo victorioso. Se levantó porque ahora todos se dieron cuenta que Dios estaba ahí. Y por último, versículo 12, me habla de algo lindo, que se llama una entrega nueva al Señor. Prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Quieres la gracia de Dios? Esto es lo que debes hacer. Y eso es la gracia. Eso es la gracia. Alcanzar todo el favor de Dios. Alcanzar toda la bendición que en la cruz del Calvario Él ganó para ti. Esa es la gracia. Y finalmente vivirás y disfrutarás su grandeza, su amor y su victoria.